Listo, Sport Traders, bienvenidos al módulo número 8 y vamos a hablar en este módulo, dedicarle tiempo y algunos vídeos y minutos para hablar sobre referente a los baneos y los bloqueos y las limitaciones. Lleva por título limitaciones y baneos. Ponle mucha atención por las cosas que vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque aquí tú deberías de aprender los patrones de juego que tú deberías de optar. Vamos a hablar desde qué son las limitaciones, qué son los baneos, son lo mismo, no son lo mismo, es el inicio, es el final de este tipo de inversión, cómo hacerlo, cómo evitarlos, cómo aplazarlos, los tipos de limitaciones, recomendaciones que yo te voy a brindar e información que sí o sí necesitas tenerla para poder aplicarla. Desde ya te menciono que el aprender este tipo de información a mí me ha costado dinero y tiempo. ¿Ok? Lamentablemente yo no tuve alguien que me diga, Brenner, haz esto o evita hacer esto o evita hacer lo otro. Ya te había mencionado en algún video anterior que yo fui baneado en algunas casas de apuestas. Te las menciono. VBet, perdí mucho dinero, más o menos cerca de $16,000. Ahora con Betson también fui baneado doble vez, inclusive ahí, más o menos sacando un aproximado en baneos, supero los 30,000, llegando casi a los $40,000 solamente por baneos. Por eso, querido Sport Trader, te felicito por haber invertido en tu formación. Las limitaciones también lo he ido aprendiendo en el camino. Ahora, algo que tú deberías de saber y te voy a definir aquí en este video es el concepto y si son iguales o no son iguales, porque hay muchas personas que confunden ambos términos pensando que son lo mismo. Y también muchas de las personas con las cuales yo he conversado me vienen diciendo que este tipo de inversión no funciona o no es sostenible en el tiempo por las limitaciones y por los baneos. Conversando un poco más con ellos, me doy cuenta que este tipo de personas no se ha capacitado o simplemente vio el tipo de inversión. Ah, mira, este está interesante, está bonito, se metieron y salieron trasquilados. A lo largo de este curso te vas dando cuenta que hay ciertas cosas, ciertos parámetros que deberías de tener en cuenta. Y si tú no los llevas a cabo o los obvias, terminas limitado y terminas perdiendo dinero por un bloqueo o por un baneo. Así que recuerda, la información gratuita es buena, pero no está todo lo que necesitas saber. Por eso te felicito por estar aquí. Entonces vamos a empezar, querido Sport Trader, primero mencionando qué son los baneos y qué son las limitaciones o viceversa. ¿Ok? Empezamos por las limitaciones. Ambos, limitaciones y baneos, involucran un riesgo dentro de este tipo de inversión. ¿Ok? Es un riesgo y te lo había mencionado en el primer módulo de este curso, pero no son el final del camino. Va a depender mucho el tipo y la gestión que tú hagas para poder sobrellevarlo. Si yo me hubiese quedado con las pérdidas que había hecho, prácticamente diría, pues este tipo de inversión no es rentable, pero busqué la forma, corregí los errores y lo hice sostenible y sobre todo escalable y rentable. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con las limitaciones. ¿Qué son las limitaciones? Las limitaciones son mecanismos de defensa, ya te lo había mencionado. ¿Creadas por quién? Por una casa de apuesta. ¿Que consiste en qué? En reducir el stake que tú vas a colocar hacia un ticket. Por ejemplo, si antes podías colocar un ticket de $500, si tú has sido limitado, te van a reducir ese ticket y ya no poder hacerlo por ese mismo monto, sino quizás por $50 o por $5. Entonces, ¿eso qué ventaja o en qué le favorece a la casa? Que si tú vas a ganar, ganarás lo mínimo. ¿Y en qué te perjudica a ti? Te perjudica en tu rentabilidad. Entonces, eso es con el tema de las limitaciones. Ahora, ¿qué son los baneos? Los baneos son muy diferentes. En los baneos no te reducen stake, en los baneos te cierran la cuenta o te expulsan literalmente de la casa de apuesta. Hay casas de apuestas que te mandan un correo, son más formales para notificarte que has sido limitado o notificarte que has sido baneado, pero hay otras casas de apuestas que simplemente te llega la limitación, no te avisan nada y más, si te banean o te bloquean, te expulsan y en el momento de que tú quieres ingresar ya no puedes ingresar. No son tan educadas, por así mencionarlo, pero suele pasar. Entonces son totalmente diferentes. ¿Las limitaciones se pueden evitar? La respuesta es, las limitaciones es parte del proceso. O sea, va a estar siempre o en su mayoría vigente. Y lo que sí debemos de hacer es aplazarlas. No se pueden evitar, más sí se pueden aplazar, posponer, postergar, alargar. En el caso de los bloqueos, ¿los bloqueos se pueden evitar o los baneos se pueden evitar? La respuesta es claro que sí, sí se pueden evitar. ¿Y cómo se evitan? Escogiendo una buena casa, por eso es que te enseñé en el módulo de casas de apuesta cómo
evaluar correctamente una casa de apuesta independientemente del país donde tú estés, para que puedas seleccionar una muy buena casa y sobre todo no cometer errores con el módulo que te enseñé de tecnología de soporte con IP. A mí me han bloqueado por el tema de IP y me han bloqueado por los temas de las casas de apuestas o errores que yo he cometido. Así que te lo digo para que puedas tenerlo claro. Cuando hablamos de las limitaciones, ¿por qué suceden? Las limitaciones, y quiero que entiendas esto y luego vamos a ir al tema de los bloqueos para que tú puedas comprenderlo. Te voy a poner en contexto para que tengas un panorama de cómo es que se desarrolla o por qué las casas de apuestas suceden esto. Ya te había explicado en algún módulo anterior que solamente un 5% de personas son las que pueden ganar, entre ellos tipster, apostadores con suerte y sobre todo sport traders. ¿Qué es lo que pasa? A las casas de apuesta les gustan los apostadores. ¿Por qué? Porque los apostadores son los que donan su dinero, los que vienen perdiendo. ¿Qué es lo que hacen las casas de apuestas? Tienen un patrón de juego identificado, que son apostadores. Ellos identifican que todos sus usuarios sigan un mismo patrón, ya que hay un patrón que se repite en la mayoría de las veces en todos los jugadores. Ahora, los sport traders tienen patrón de juego diferente, porque como tú te has dado cuenta, ya hemos hablado en el módulo 4, en el 5 y en el 6 sobre el proceso, sobre cómo se tiene que hacer, y te das cuenta que no es simplemente colocar un ticket y dejarlo a la suerte, sino hay procesos que tú tienes que hacer y detalles que tienes que tener en consideración. Entonces, cuando tú operas, es muy diferente a apostar y se reconoce en el patrón de juego, se reconoce en los montos de apuestas, se reconoce en los mercados que tú ingresas, en los deportes que tú ingresas, en la partida y en la contrapartida y muchísimas cosas adicionales. Y cuando tú obvias todos estos detalles, ahí es cuando ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las casas de apuestas no te van a limitar de la noche a la mañana, lo que ellos hacen, están al pendiente obviamente de sus operaciones, de sus usuarios, y cuando identifican un patrón de juego diferente o algo inusual en ese jugador o en ese usuario, te observan. Es como decir, te apuntan la placa. Y ellos te siguen vigilando ahora sí con más detenimiento. Y si vuelves a hacer una operación similar a la que has hecho, entonces o te observan con más detalle o te limitan. ¿Por qué? Porque ya te identifican de que tú estás haciendo algo que les puede traer peligro a ellos y por ende pérdida de dinero. Y es por eso que te genera la limitación. Ahora, yo por eso te había dicho desde el inicio, tienes que simular ser un apostador, tratar de generar un comportamiento de apostador, para que de esa manera la casa de apuesta la despistes y la limitación no llegue tan pronto. En el tema de los bloqueos, son muchas cosas las que involucran. En el tema de los bloqueos, por ejemplo, ¿por qué te bloquean? Tiene que ver por el tipo de la casa, pero también por los términos y condiciones de las casas mismas. Te voy a mostrar, por ejemplo, en Betson. Yo no recomiendo para nada operar Betson porque es muy sensible en la limitación y peor aún, te banea. Y yo he sido baneado ahí muchas veces. Obviamente 2 veces en general, pero con muchas cuentas porque yo lo manejo a nivel de sala. De los términos y condiciones. Porque a veces cuando nosotros nos registramos dentro de una casa de apuestas estamos aceptando implícitamente sus términos y condiciones. Vamos aquí, apuestas deportivas, casinos, póker, apuesta acerca de nosotros y acá mira, colocamos términos y condiciones. Vamos a abrir términos y condiciones y por aquí te muestran todos los términos y condiciones de las casas de apuesta. Bueno, en este caso de Betson, lo que yo te recomiendo es que también evalúes el términos y condiciones adicional a la evaluación que yo te había mencionado en el módulo de casas de apuesta. Por ejemplo, mira, si yo evalúo y veo aquí el monto del módulo o el término y condición número 20, dice incumplimientos, penalidades. Si yo viro aquí el número 20, me dice incumplimiento, penalidades y terminación. Vamos a revisarlo porque quiero que tú cheques esto. 20.1. Si sospechamos que ha violado estas reglas, todas las anteriores, podremos negarnos a abrir, suspender o cerrar su cuenta. También podremos retener cualquier dinero en su cuenta, incluido el depósito, o sea, no te van a dar nada, y retirar cualquier dinero o reparaciones adeudadas a nosotros contra el dinero de su cuenta. Ahora, mira qué es lo que pasa por aquí. También tenemos el derecho de congelar o suspender su cuenta o cancelar cualquier apuesta si sospechamos que usted está involucrado en actividades ilegales o fraudulentas. Solamente dice sospechamos, ni siquiera dice que se valide que lo estás haciendo. Tienes problemas con acreedores o de otra forma que sean perjudiciales para nuestro negocio. Nuestra decisión es definitiva. Cuando tú aceptas los términos y condiciones, estás diciendo, sí, Betson, acepto que eso pase. Entonces, por eso es que Betson tiene toda la potestad para poder bloquear tu cuenta o cerrar tu cuenta. Por eso es que Betson no es recomendable operarlo.
y otras casas que también tienen el mismo patrón. Así que, querido Sport Trader, después de haberte mencionado un poco de limitaciones, de baneos, hablar sobre qué son, por qué se producen las limitaciones, por qué se producen los baneos, espero que esto haya quedado claro y nos vamos adentrando ya un poco más a este módulo, el número 8, para tocar diferentes puntos en lo posterior y obviamente te puedas sumar para evitar tanto los baneos como los bloqueos. Pero desde ya, los bloqueos los borramos completamente y no solamente centrarnos en los que son limitaciones, que es cómo poder aplazarlos. Queridos Sport Trader, nos vemos en el próximo vídeo. Atento a lo que se viene.